Gracias, Ana. Y ahora tengo el honor y el placer de presentar a nuestro conferenciante, alguien que en este mundo de las administraciones públicas ha sido, es y será todo un referente. Se trata de Fernando de Pablo. Él en la administración pública ha ocupado cargos muy relevantes. Actualmente es el director general de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid. Y vamos a tener una ponencia en la que vamos a aprender todos de su testimonio, hablando sobre la transformación digital de las administraciones públicas. Fernando, querido y admirado, te doy la palabra y vamos a, como he dicho antes, aprender de todo lo que nos vas a contar esta mañana. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín, y muchas gracias a la UNIR por invitarme a dar esta ponencia, en donde lo que vamos a hacer es compartir un poco algunas reflexiones de mis experiencias en los años en que he trabajado para las administraciones públicas alrededor de la transformación digital, un proceso que yo pienso al menos que es tan importante. Y bueno, en un resumen de los temas que vamos a mencionar, vamos a hablar un poco de lo que significa la transformación digital, del qué y del cómo, si hay diferencias con las empresas privadas, cuáles son los principales principios, las herramientas y cómo llegamos hasta la automatización y la inteligencia artificial, en donde estamos todos ahora con algunas conclusiones. Este es un poco el índice, el resumen de los puntos que vamos a tratar. Bueno, las tecnologías en las administraciones públicas todos los hemos seguido, como en las empresas privadas. Hemos recorrido distintas etapas, desde la tramitación en papel, la tramitación en un ordenador personal, la tramitación electrónica en Internet, la utilización del móvil y ahora la inteligencia artificial. En este camino que hemos recorrido un poco entre la informatización, la telematización, la automatización y ahora la hiperautomatización. Y esto ha ido en paralelo, ya digo, con el recorrido tecnológico que en general han hecho todas las organizaciones. ¿Qué es la transformación digital? Y si hay diferencias entre la transformación digital entre las administraciones públicas y las empresas privadas. Bueno, el concepto es más fácil, de definir que difícil de concretar luego en la realidad. La transformación digital no es un proceso simple. Es utilizar la tecnología que hay en cada momento y los datos para mejorar nuestras administraciones, nuestras organizaciones y hacerlas competitivas o eficientes en este mundo y en esta sociedad digital en la que vivimos. Eso es el concepto. El cómo es lo que tendremos que ver, pero el concepto está claro. Vivimos en una sociedad digital y nosotros tenemos que utilizar las tecnologías en este terreno para ser eficientes, para ser competitivos, para mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos, para reducir las cargas administrativas, para ocuparnos de todos los ciudadanos. Como digo, lo que hay que ver es el cómo se hace esta transformación en el caso de las administraciones. ¿Y cuál es la diferencia con la empresa privada? COVID nos enseñó mucho, nos ha enseñado mucho. Antes de COVID ya la empresa privada tenía esta urgencia del cambio, de la utilización de las tecnologías para que las empresas fueran competitivas, en definitiva, para que pudieran sobrevivir. Es cierto que esta urgencia del cambio no existía en las administraciones, organismos que como tal, tienen una estabilidad que no tienen el nivel de competencia que tienen que tener las empresas privadas. Ha sido COVID la que realmente ha sido un impulsor, un catalizador de la transformación y nos ha hecho ver a todos, a los ciudadanos, a los empleados públicos, a las administraciones, la necesidad, la urgencia de este cambio. Cuando hablamos de administraciones públicas, la gente en general percibe la administración. Bueno, la administración es un ente muy abstracto formado por muchísimos cuerpos distintos. Hay administración en el caso de Europa europea, en el caso de América, Iberoamérica, organismos internacionales que tienen relaciones, hay administración central, hay administración regional, hay administración local. Entonces, aunque los ciudadanos perciben la administración como un todo, realmente las administraciones lo forman muy distintos entes. No tiene que ver muchas veces las competencias, las actuaciones administrativas que hace una administración central, y todos pensamos en la seguridad social, en la agencia tributaria, en el empleo, en el trabajo, con la que puede hacer un ayuntamiento. Ahora mismo trabajo en el Ayuntamiento de Madrid, un ayuntamiento grande que tiene todas esas competencias, pero además estamos hablando de la movilidad, de la gestión de residuos, de la energía, del turismo, en fin, otras actuaciones que parecen distintas de lo que es la tramitación administrativa
a la que todos en general estamos más acostumbrados. En cualquier caso, nos centraremos mucho en los aspectos de tramitación administrativa que realmente son transversales, horizontales para todo el mundo. Decíamos lo que ha sido lo que es la transformación digital, cómo tenemos que utilizar la tecnología que ha habido en cada momento y cómo COVID nos ha cambiado. ¿Por qué COVID nos ha cambiado? Porque realmente pasamos en general de las administraciones de tener una actuación muy presencial, con unos empleados públicos muy trabajando en nuestro sitio, por pocos canales en general, a una obligación de tener todo telematizado, donde los trabajadores podían teletrabajar, tenían que teletrabajar, y los ciudadanos y las empresas en general tenían que relacionarse. Y en este camino hubo que superar una serie de barreras y unos retos que nos han influido y nos influyen siempre en el camino de la transformación. El primero es el de las infraestructuras. Las ciudades, las regiones, los países tienen que tener infraestructuras de comunicaciones, porque en este mundo digital las infraestructuras de comunicaciones es lo esencial para que los servicios se puedan proporcionar. Y esta carencia de infraestructuras provoca brechas digitales, un terreno muy importante al que las administraciones tienen que atender. Pues estas brechas digitales hay de muy distintos tipos. Uno es las de las regiones que pueden no tener comunicaciones, no tener capacitación digital, económicamente no tener posibilidades de tener los dispositivos necesarios, y que las administraciones tienen que volcarse porque necesariamente la administración digital tiene que ser una administración de todos. Hemos dicho infraestructuras y brechas digitales, capacitación digital, algo esencial. La transformación digital es un proceso de personas y para personas, donde la capacitación es esencial para todo en la vida, pero para esto hay mucho más. Hay una barrera muy importante que es el de la identidad digital. Es imprescindible relacionarse con las administraciones con garantías jurídicas. Esto ya lo veremos, las garantías jurídicas son esenciales y para eso hace falta identidad digital. Es necesaria la interoperabilidad entre las administraciones. Los ciudadanos, las empresas se relacionan con muchas administraciones y es imprescindible que las administraciones se pongan en común para dar un servicio uniforme, que no le pidan continuamente documentos que ya tienen otras administraciones. Tenemos que mejorar el diseño de los servicios y todo en el móvil. Esto se ha visto muy claramente en la época de COVID y en la escalabilidad de los servicios. En la época de COVID, fijaros que todas estas cosas son elementos que siempre han estado, pero con COVID han emergido, han salido a la luz. No es lo mismo hacer una aplicación que tiene un nivel de uso 1 que tiene un nivel de uso 10. Entonces, la escalabilidad es muy importante en el diseño y la ciberseguridad, cómo no. Todos los elementos de ciberseguridad, todos los conocemos, la importancia que han tenido. Todas estas barreras son barreras que ha habido que superar y que ha sido COVID las que los ha puesto encima de la mesa para hacerlo. Y alrededor de estas barreras y alrededor de esa superación, pensemos por ejemplo en el teletrabajo, han surgido también elementos clarísimos de lo que es la transformación digital. Aunque la transformación digital utiliza la tecnología, no es un proceso esencialmente tecnológico, es un proceso organizativo y de cambio cultural. Y eso lo podemos apreciar muy claramente en lo que es el teletrabajo. El teletrabajo no es tener la posibilidad de trabajar desde casa, es cómo organizativamente se organiza una institución, una administración, cualquier empresa, una administración, para poder trabajar desde casa. Tiene que haber pues, unos objetivos, en unos indicadores de rendimiento, en fin, otros elementos que, si bien siempre se han contemplado en las administraciones, COVID lo puso de manifiesto completamente. Por eso digo que es muy importante, transformación digital con tecnología, pero no proceso tecnológico, organizativo y de cambio cultural, donde es necesario, por supuesto, planificación, presupuesto, recursos de todo tipo, personas, pero donde yo diría que hay un elemento muy esencial, hace falta voluntad de cambio, voluntad de mejorar y con sentido común. Eso es para mí la transformación digital y el acelerador que ha supuesto COVID. Quería mencionar, porque no me lo quería dejar muy claramente, el elemento que he hablado de brecha digital. Bueno, yo toda mi vida he estado empujando a la relación electrónica, pero no podemos olvidarnos de esos colectivos que no pueden y que hay que ayudarles y que hay que mantener canales presenciales. No podemos olvidarnos de un colectivo de mayores que cada vez es más numeroso en los países envejecen y que es necesario
seguir educándolos, seguir capacitándolos a medida posible, pero no olvidar este canal presencial. Y no olvidar nunca a las personas más vulnerables. Se dice, y una frase que he leído y que me gusta mucho, que la calidad de una sociedad se ve por cómo trata a los más vulnerables. Estoy plenamente convencido. Bueno, teniendo en cuenta estos elementos de los que hemos hablado y que la transformación no solo es un cambio tecnológico, ¿cuáles son los principales elementos que es necesario desarrollar? Y ahora vamos un poco del qué al cómo para en fin, implantar la transformación digital y la administración electrónica en general. Bueno, yo diría que hay tres fundamentales. Uno es la gobernanza, otro es la normativa y otro son las tecnologías o las herramientas comunes, las plataformas comunes, algo esencial. La gobernanza en cualquier elemento de la vida es esencial, pero sobre todo cuando distintas administraciones trabajan conjuntamente para dar servicios, es muy importante cómo se ponen en común para definir esquemas comunes de interoperabilidad, de ciberseguridad, de definición de los servicios que son necesarias para proporcionar esos servicios a los ciudadanos. La normativa, evidentemente, es vital. Trabajamos en las administraciones públicas. Digamos, la garantía jurídica es absolutamente esencial. La confianza de los ciudadanos respecto a las administraciones públicas es esencial. Y el tercer elemento, que es básico, son la existencia de herramientas o plataformas comunes que son los bloques básicos de la administración digital. Y esto es importante, porque si no, cada administración funcionamos como islas donde estamos desarrollando las mismas soluciones todos de forma repetida y muchas veces de forma inconexa y de forma poco interoperable. Y es muy importante, y yo creo que ese ha sido el éxito de algunos países, y yo tengo que decir que en este caso España entre ellos, la existencia de plataformas comunes que consiguen que todas las administraciones a través de esas plataformas puedan utilizarlas definidas y diseñadas por un organismo central, pero utilizadas por todo el mundo. Y estamos hablando de la identidad digital, de la firma electrónica, de los sistemas de comunicaciones, de sistemas de digitalización, de sistemas de intercambio de datos, de sistemas de intercambio de documentos, de notificación electrónica, de contratación electrónica, de factura electrónica. Fijaros cómo estos elementos desarrollados y diseñados una sola vez hacen que sea posible ser utilizados por todos de una forma muchísimo más eficiente. Y este es un elemento importante, un elemento muy importante que yo siempre defino en que tenemos que ser ambiciosos, pero también tenemos que ser realistas. Es una frase que yo repito siempre. Hay que trabajar en estas herramientas a medio plazo porque de esta manera avanzaremos todos. Y avanzaremos todos con los elementos que estas herramientas incluso nos permiten. El principio de once only, es decir, que no tengas que presentar documentos que hayas presentado otras administraciones, y esto solo lo puedes hacer cuando existe interoperabilidad en estas administraciones. La simplificación administrativa, no podemos hacer y desarrollar en Internet los servicios como eran en papel, tenemos que hacer una reingeniería, esto es un elemento esencial. La transparencia y la rendición de cuentas, el tener todos los servicios en Internet y la tramitación electrónica permite, desde luego, ayuda a combatir el fraude, combatir la corrupción, ser más transparentes, ser más participativos, un elemento esencial. Y alrededor de todo esto, en caminos que distintos países recorren a distintas velocidades, es en donde nos centramos. Yo he trabajado muchos años con países dando clases de sistemas de información tributarios, porque mi origen, como ya Joaquín, es la Agencia Tributaria Nacional. Y se aprende muchísimo de las soluciones de todos los países, muchísimo, de cualquier país, de los que están un poco más avanzados tecnológicamente y los que menos. Pero tengo que decir una cosa, que la tecnología bien enfocada con planes gubernamentales permite dar saltos importantes a las naciones. Y pensemos lo que ha sido la telefonía móvil. Bueno, telefonía móvil, hay muchos países que teóricamente, económicamente están menos desarrollados y que tienen sistemas mucho más avanzados que países más desarrollados. Entonces, es un elemento donde cuando empiezas desde cualquier posición, bien enfocado con una estrategia, permite dar saltos de calidad muy importante a los países. Bueno, tenemos los elementos ya desarrollados donde el mundo ha cambiado. La sede física no es la sede electrónica, la firma física no es la firma electrónica, el formulario físico no es el formulario electrónico. Cuando ya podemos enviar un SMS o por WhatsApp hacer algo, todo ha cambiado. Y ha cambiado también en la automatización. La automatización es esencial en todas las organizaciones públicas, privadas y también en las administraciones públicas. La automatización
que son los pasos que permiten con seguridad jurídica y confianza ser más eficientes, permiten a los sistemas de información hacer actuaciones prácticamente en tiempo real, que tú pidas algo, un certificado, y el sistema te conteste en tiempo real, que no haya ninguna necesidad de ser firmada por ningún ciudadano. Buen empleado público. Esta automatización, que era, digamos, lo normal cuando hay un elemento meramente algorítmica, oye, 2 más 3 igual a 5. Eso lo puede decir un empleado público o un ordenador. Está claro para todo el mundo. Y eso es lo que se llama actuación administrativa. Se ha revolucionado cuando ha entrado la inteligencia artificial y entra el mundo de la hiperautomatización. Y ahora hablamos un poco de las posibilidades futuras. Primero tengo que decir que hay que ser realista. No hay que vender mucho más de lo que en estos momentos la inteligencia artificial puede hacer. La inteligencia artificial puede hacer muchas cosas, pero no nos va a resolver de una forma mágica el funcionamiento que tenemos en nuestras administraciones. Eso es importante, tener el sentido común, no caer un poco como en las modas tecnológicas de que todo tiene que ser de una manera. Tenemos un campo todavía muy grande, pero la inteligencia artificial, yo soy un firme creyente, un tecno-optimista, que va a ser un próximo paso de mejora de nuestras administraciones. ¿Y por qué explota ahora la inteligencia artificial? Esto es importante. Bueno, yo diría que hay 4 elementos. Lo primero es que hay gran cantidad de datos. Nuestro rastro digital es enorme y hay una gran cantidad de datos, y la inteligencia artificial normalmente se nutre de datos. Y esto es importante. Tengo que decir que los datos han de ser de calidad. Todos los procesos de control de calidad de la información son básicos en las administraciones. Segundo, hay una capacidad de proceso muy importante. Ahora mismo tenemos una capacidad de proceso en el móvil, en nuestro laptop, en un centro de datos, en el mundo cloud. Y prácticamente esa capacidad de datos llega en tiempo real porque las comunicaciones 5G, 6G han permitido tener toda esa capacidad, datos, comunicaciones, cómputo y algoritmos, la nueva generación de algoritmos. Y esto es lo que hace que la inteligencia artificial despunte ahora, porque realmente yo ya cuando estudiaba elementos de inteligencia artificial. Y en realidad, en Madrid, por ejemplo, donde trabajo ahora, ya llevamos muchos años trabajando con inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es un conjunto distinto de tecnologías de lenguaje natural, de tratamiento de imágenes, de tratamiento de vídeos, de gestión de datos con machine learning, deep learning, muchas tecnologías. Ha sido realmente la inteligencia artificial generativa la que ha puesto el foco de la inteligencia artificial en nuestras administraciones. Y claro, ha surgido un debate muy importante en las administraciones, muy importante en la sociedad, alrededor de la ética de la inteligencia artificial. Y yo creo que es un debate muy importante, un debate que hay que hacer, como en su momento lo hubo con la protección de datos de carácter personal, un debate que está vivo en todo el mundo, un debate donde además hay digamos, muchísimos intereses geoestratégicos, y en donde, por ejemplo, Europa se ha posicionado pues haciendo una normativa, la AI Act de inteligencia artificial, donde lo que se pretende es que cada aplicación que utilice inteligencia artificial se vea el destino y se haga una evaluación de riesgo para ver si es permitida, si necesita tener elementos de transparencia o algún elemento de control. Como he dicho, yo soy tecnooptimista. Yo creo que hay que aprovechar todas las oportunidades que nos da la inteligencia artificial, minimizando los riesgos, que desde luego los hay. Y las oportunidades son enormes. ¿Por qué? Porque ¿qué nos va a permitir la inteligencia artificial? Pues seguir incrementando el proceso de automatización para seguir siendo más eficientes y para seguir proporcionando mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas. El objetivo de cualquier otra tecnología, como no puede ser de otra manera. Y eso es lo que nos va a permitir la inteligencia artificial. Y desde luego todos conocemos los riesgos, la gestión de los datos, la protección de los datos, los posibles sesgos, la propiedad intelectual, las posibles decisiones. Pero lo que tengo que decir es que lo que tenemos que hacer las personas responsables es aplicar el sentido común, como a cualquier otra tecnología, para que con este sentido común, pues digamos, aprovechar esas oportunidades minimizando los riesgos. Como ven, hemos dado digamos, una revisión de lo que significa la automatización, la transformación digital, este proceso que, como digo, es de personas para personas. Muy importante, digamos, sacar una serie de conclusiones alrededor de ello. Primero, para mí, la tecnología es el medio, pero no el fin.
Eso es importante. El fin, ya saben cuál es, eficiencia, calidad de servicio. Pero en cambio la tecnología es muy importante. La tecnología y la interoperabilidad permiten realizar toda esta serie de servicios que antes no podíamos utilizarlo. Hay que poner foco en ciberseguridad. No hemos mencionado mucho, no hay tiempo, pero la ciberseguridad es un elemento esencial. Las administraciones públicas estamos siendo especialmente atacadas y la ciberseguridad es un elemento esencial. Otro, el desarrollo de servicios electrónicos es esencial para nuestras administraciones, es esencial para los ciudadanos y es esencial para nuestras administraciones. No lo podemos olvidar en absoluto. Y la última de todos, que es algo que creo que ya he dicho, pero repito, en los planes que todos tengamos en nuestras administraciones hay que ser ambiciosos, pero realistas. Es decir, es muy fácil escribir qué se debería hacer, pero muy difícil llevarlo a cabo. Entonces hay que tener planes ambiciosos, pero sabiendo que somos capaces de llevarlos a cabo, no un plan que bueno, puede valer para quedar bien, pero no aporta nada a nuestras organizaciones. Esos son algunos elementos que considero con ustedes y bueno, pues con esto acabo mi tiempo de esta presentación muy breve de lo que significa la transformación digital en las administraciones, que a cada elemento de esto le podríamos dedicar una conferencia completa. Muchísimas gracias, Joaquín. Ya les dije que íbamos a aprender mucho y evidentemente, como Fernando de Pablo, siempre en todas las charlas nos da muchas claves. Muchas claves y una muy importante, porque la has mencionado al principio, que es el COVID. El COVID, que evidentemente ha sido una tragedia enorme, pero sin embargo, entrecomillado, ha sido un gran avance para el mundo digital. ¿Cómo has vivido tú de cerca? Obviamente las administraciones públicas tuvieron que entrar en fase de emergencia, no digamos de urgencia, de emergencia absoluta, porque nos pilló a todos con el paso cambiado. ¿Qué ha significado a efectos de esos avances que ahora mismo se han consolidado y nos permite tener una administración mucho más segura y eficaz el COVID? Bueno, pues la verdad que el COVID parece que se nos ha olvidado, parece que fue en el siglo pasado, pero ha sido hace nada. Yo recuerdo muy claramente esos principios de 2020, ese marzo del 2020, porque yo en ese momento era responsable de la Administración Central de Tecnología, era responsable de todas las infraestructuras y de todos los servicios. Y de repente pasamos lo que a veces ocurre con la administración, Joaquín. Somos muy formales, pero de repente pues hay que ser más informales. Somos muy flexibles, pero de repente hay que ser flexibles. No teníamos opción de teletrabajo, pero al día siguiente todo el mundo tenía que estar teletrabajando. Yo creo no admitíamos muy bien las videoconferencias, pero de repente todo el mundo pasó a hacer videoconferencias y en entorno cloud. Yo creo que en general la respuesta de las administraciones en general fue muy positiva. La verdad que se dio un salto adelante muy importante, quizá al principio con algunos riesgos, porque tuvimos que hacer el fin justificaba los medios en su momento para poder teletrabajar, incrementar los canales presenciales. También vimos los problemas de estos que hablaba de la escalabilidad, cuando resulta que, oye, cuando pasamos de un uso de 1 a un uso de 10 y las cosas no funcionan igual. Pero yo creo que permitió claro, siempre digo las crisis como oportunidad, las amargas crisis, porque todo lo que recordamos son los fallecidos continuos de nuestros mayores que estamos viendo todos los días, pero desde el punto de vista de la tecnología, la verdad es que supuso un salto adelante de todo lo que tenía que ver la transformación y sobre todo yo diría una conciencia de las administraciones, esto que decía que las empresas privadas veían la urgencia del cambio, las administraciones pues a lo mejor muchas de ellas no sentían esta urgencia, vieron clarísimamente cómo era necesario avanzar en la transformación digital y en la relación digital con los ciudadanos. Yo quería que hiciéramos también ahora una pequeña reflexión sobre el tema del talento en la administración. Obviamente la administración no es nadie sin las personas que lo componen, los miles de funcionarios que están, que en este caso, como bien decías, tuvieron que estar en una situación de emergencia y que todos cumplieron maravillosamente. El país podía haber ido al caos absoluto y el país siguió funcionando gracias a los funcionarios. Con respecto al tema del talento público, Fernando, ¿cómo hemos ido avanzando en el talento público, en el cual evidentemente la formación continua ha jugado un papel fundamental? Bueno, cuando hablamos de talento en el sentido general, ¿no? Podemos hablar de talento general, talento tecnológico, que tiene una particularidad. Pero vamos a hacerlo en el sector público, concretamente en la parte nuestra. Muy especial. Bueno, has mencionado digamos, la actuación de los empleados públicos en COVID. Yo recuerdo que durante 3 semanas todo el equipo que teníamos en ese momento en la Secretaría General de Administración Digital, al cual nunca
podría agradecerles, podremos agradecer todos. No sabíamos la hora en la que vivíamos, trabajábamos, dormíamos cuando no estábamos cansados y a las 3 o las 4 de la mañana estábamos trabajando porque éramos muy conscientes de la responsabilidad que había y de que lo que era hasta el momento era una oportunidad, ahora mismo significaba que era un servicio básico, porque no había otro, ¿de acuerdo? El talento. Las organizaciones las forman las personas y la transformación es como ya he dicho, un proceso de personas para personas y el talento es fundamental. El talento y la mentalidad abierta. El seleccionar las personas adecuadas además en los equipos es esencial. ¿Cuál es el problema fundamental de las administraciones públicas? Bueno, el problema fundamental de las administraciones públicas en algunos, bueno, aquí hay que concretar, hay veces en países. En España en concreto es que digamos, hay un proceso de envejecimiento muy importante. Hay un proceso de envejecimiento en el país y un proceso de envejecimiento en las administraciones públicas. Además, cuando tienes que hacer transformación digital que implica un cambio cultural, un cambio de capacitación, digamos, pues eso como acelera la necesidad. Entonces, es importantísimo todos los elementos de talento, la atracción de talento, la selección de talento, la captación de talento, la mejora interna del talento y también la transmisión del talento, algo que se olvida. La gente se jubila y ese acervo de conocimiento tan enorme que tienen las personas tiene que ser traspasado. En la administración pública tenemos que, digamos, atacar distintas vertientes para mejorar. Por supuesto, todas las opciones de upskilling, reskilling, cada vez más tiene que ser importante todos los planes de transformación. Y es muy importante también tener una estrategia de personas, una estrategia a medio plazo, no estrategia de planes anuales, sino una estrategia de 5, 10 años sobre las necesidades que hay. Y en esa estrategia tiene mucho que ver pues la estrategia de capacitación digital. En el Ayuntamiento hemos aprobado un plan estratégico de capacitación digital municipal que lo que implica es esto, o sea, cuál es el recorrido, cuál es el roadmap que tienen que hacer nuestros empleados, tanto los internos tecnológicos como todos los empleados, digamos, para ser capaces de avanzar aún más en la utilización de todas las tecnologías. Nosotros ya hemos incrementado enormemente la actuación electrónica, pero ahora viene pues funcionar con datos, el mundo de los datos, tomar decisiones correctas y la formación es esencial. Y no hay que olvidar lo que es la población. Al final hacemos servicio para las personas, para todos los niveles de personas. Entonces es muy importante ayudar, formar, dirigir a las personas que tienen que relacionarse con las administraciones para que realmente sean capaces de utilizar las herramientas que se les dan de forma voluntaria, porque no importa si alguien quiere acudir a una administración presencial porque quiere. Lo que tenemos que resolver es que alguien quiera venir porque no puede, no sabe. A ese le tenemos que ayudar. Claro. Ahora hablaremos de la brecha digital, pero has mencionado tu paso por la Secretaría General de Administración Digital, una atalaya desde la que puedes divisar cómo estaba la administración en términos generales. En ese momento, vamos a decir, comparado con otras administraciones públicas, vamos a hablar de que el COVID ha cambiado cosas, pero, digamos, España, comparado con otras administraciones públicas, ¿cuál era el nivel de desarrollo de la digitalización, de los servicios tecnológicos en favor de una administración más eficaz? Bueno, los españoles, yo diría los latinos en general, somos los más autocríticos de todos los países, ¿no? Somos muy autocríticos y siempre en España, ¿cómo funciona nuestra administración? Y siempre la opinión es regular. Pero en cambio le preguntas sobre administración concreta, ¿cómo funciona la salud? Bien. ¿Cómo funciona la educación? Bien. ¿Y cómo funciona la tributaria? Bien. Pero tenemos esa idea de que funciona regular. Bueno, objetivamente, en todos los estudios internacionales, la administración española está muy bien posicionada. El informe fundamental en Europa es el informe de transformación digital, el Digital Economy and Society Index, pues mide 4 elementos. Que el DESI, para entenderlos. El DESI. No con las siglas. Muy bien. Mide 4 elementos que son la conectividad del país. España la tiene una de las conectividades mayores de Europa. La capacitación digital, la capacidad digital de las personas, donde hemos dado un gran avance. La inserción de tecnología en las empresas, donde tenemos capacidad de mejora, sobre todo en las pymes, y los servicios públicos digitales, donde somos un país de los más avanzados de Europa. Hemos estado prácticamente en primera posición y en segunda con Estonia. Entonces, objetivamente podríamos decir que comparado con otros países, porque en esta vida, claro, hay que compararse. No te puedes comparar con Amazon, no te puedes comparar, tienes que compararte con otras administraciones del mismo nivel de dificultad. Estamos bien.
Eso no quiere decir que nosotros tengamos que poner el foco en los problemas que tenemos. Yo creo que estamos bien, pero tenemos una enorme capacidad de mejora. Tenemos que mejorar la conexión entre nuestras administraciones, tenemos que mejorar la interoperabilidad entre nuestras administraciones, tenemos que mejorar el diseño de los servicios, tenemos que mejorar que todo tiene que estar en el móvil. Sobre todo yo creo que tenemos que mejorar en esa idea de que la administración debemos de ser única, centrada en las personas, y nosotros debemos de cooperar, colaborar, coordinarnos para diseñar servicios y a las personas abstraerles de esa dificultad organizativa. Pero bueno, tengo que decir que objetivamente estamos bien. Madrid, por ejemplo, en el informe de ONU de servicios electrónicos, lleva 2 años, las dos últimas estudios ocupando la primera posición. Va a salir esta semana el siguiente informe. Ya no ocuparemos la primera posición porque es normal, ¿no? Eso es normal, las cosas van evolucionando. En cambio, hemos mejorado muchísimo. Bueno, digamos, yo creo que podemos decir que en España, bueno, nuestra situación es buena, pero siendo muy consciente que nuestra capacidad de mejora y nuestra necesidad de mejora es muy grande. Hablabas antes de la brecha digital y uno de los problemas que siempre se plantean del ciudadano es que le parece como muy agresivo, como muy lejano el lenguaje administrativo, y no digamos si eso lo trasladamos a personas que tengan poca conocimientos digitales, poca facilidad para trabajar con un ordenador. ¿Cómo vamos a ir creciendo en la línea de poder hacer cada vez más conversacional, más entendible el lenguaje administrativo y sobre todo la forma de tramitar con las sedes electrónicas, que es digamos, el portal habitual donde el ciudadano tiene que recurrir? Bueno, la verdad es que es una realidad. Yo cuando hablo a veces de la transformación, de la innovación, yo siempre digo, la innovación empieza por la normativa. La innovación empieza por la normativa, porque no hay que olvidar que el lenguaje administrativo es un reflejo de la normativa administrativa. No hay que olvidar que la forma en cómo nos relacionamos es un reflejo de la normativa. Luego hay que centrarnos primero en la normativa. Dicho esto, que la normativa es la que es, yo creo que tenemos que tener muchísima más capacidad para presentarle a las personas la información como ellos lo entienden. Y yo lo digo, somos muy sensibles, porque hay veces que tú mismo recibes alguna notificación de alguna administración y te cuesta entenderlo, a ti que eres empleado público. Es cierto, también yo que provengo de la agencia tributaria, que claro, tenemos que tener una doble vertiente. Uno es la simplificación del lenguaje, de tal forma que se lo explique simple para que la gente lo pueda entender, pero también digamos, todo el lenguaje completo de la normativa para que alguien no pueda decir que tiene una inseguridad jurídica porque lo que ha leído es algo simplificado. Esto es algo que se entiende muy bien en los procesos, hay veces, pues, de recursos o cuando algo va a los tribunales. Sin embargo, yo creo que tenemos una gran capacidad, y yo creo que muchísimos países tenemos planes de simplificar el lenguaje y sobre todo en la parte tecnológica para que la gente lo pueda entender. Y aún más, te diría, en las sedes electrónicas donde se junta una jerga, digamos, administrativa con una jerga tecnológica que todavía puede hacerle más complejo a las personas, digamos, el entendimiento del uso de los servicios. Ahí creo que tenemos un campo enorme, inmenso de mejora y de aprender del contexto privado, porque ahora mismo es cierto, la administración empieza a utilizar, no solo utilizamos Internet, todo está en el móvil, podemos hacer algo por WhatsApp, podemos hacer confirmaciones por SMS, digamos que pasamos a utilizar prácticamente los mismos canales del contexto privado, pero es cierto que tenemos que hacer un esfuerzo todavía mucho más grande en lo que es la comunicación y todos los mensajes de comunicación. Yo creo que también esto es organizativo, porque digamos la administración ha evolucionado a electrónica, pero en cambio las estructuras administrativas casi siguen siendo las mismas que las de hace prácticamente. Entonces, ahora cuando el canal de Internet es el 90% de la relación, se supone que la estructura administrativa que debía atender a ese canal tendría que ser también el 90%, ¿no? Porque hace falta recursos para todo eso. Entonces, eso es otro elemento quizá de diálogo. Vamos acabando ya, pero yo quería que acabáramos con el Ayuntamiento de Madrid. Un día me comentabas, muy orgulloso, y no es para menos, hemos reducido un 65% los papeles, la tramitación interna de documentos. Hablamos aquí de lo que significa para el ciudadano, pero lo que significa de la gestión interna sí me gustaría ponerlo en valor, porque es una verdadera revolución administrativa. Es cambiar procedimientos, como bien decías antes, cambiar papeles, cambiar formularios para pasar a una administración más ágil y que también el funcionario vea cómo eso está haciendo hacer más eficaz su trabajo del día a día.
Bueno, sin ninguna, la verdad. Y el día que hablábamos decía el 75. Yo creo que hemos reducido el 95% del intercambio de Me información. refiero a lo que fue en su momento, Sí, que era una fase hemos muy inicial. reducido, no quiere decir que todavía no Efectivamente, utilicemos así es. papeles, ¿no? para alguna cosa, pero hemos reducido el 95% del intercambio de información entre centros. Madrid tiene unos 800 sedes, centros de distintos tipos, y el intercambio de información era enorme. Entonces, claro, hemos incrementado enormemente la tramitación electrónica. Prácticamente hemos pasado de un 20% electrónico, un 80% presencial, a darle la vuelta. Más de un 80% es electrónico, un 20% presencial, porque no queremos quitar el canal presencial. Todo el que quiera ir a Madrid al canal presencial puede ir y le ayudamos. Lo que pasa es que nuestro objetivo es que a esta persona que viene le intentemos educar, le intentemos enseñar para que, si quiere, lo pueda hacer la siguiente vez. Entonces, claro, recibimos en electrónico, intercambiamos datos en electrónico, firmamos en electrónico. O sea, la firma electrónica en el Ayuntamiento de Madrid antes de COVID quizá era un 5% y ahora es un 100%. Yo no firmo absolutamente nada, alguna cosa residual, que tengo que hacer una justificación de un taxi, ¿no? Alguna cosa residual, nada. Y la notificación es electrónica. Entonces, claro, todo el canal es electrónico, con lo cual, primero, es muchísimo más rápido y además permite a todo el mundo teletrabajar. Cuando no tenías todo el expediente electrónico, la gente que teletrabajaba, ¿cómo lo resolvía? Pues tenemos el expediente electrónico completo, todas las relaciones electrónicas, aunque el ciudadano presente algo en un documento en papel, se digitaliza y va electrónico, y a partir de este momento todo es electrónico, con lo cual, oye, si presento electrónico, firmo electrónico, intercambio documentos electrónicos, notifico electrónico, pues se ha reducido mucho el papel, más del 95%. La verdad, estamos muy satisfechos, porque eso además redunda en no solamente el ahorro de costes, no solamente la sostenibilidad, sino que en la reducción de tiempos de tramitación. Te voy a poner un ejemplo. Antes, una notificación hecha en papel, pues a lo mejor retardaba 3 semanas un procedimiento. Mientras que una tramitación electrónica, si el ciudadano quiere, la ve en tiempo real o la ve en el día. Entonces, al final el objetivo es eso, o sea, más eficiencia, más satisfacción y reducción de tiempo de tramitación, que yo lo que creo que quiere la gente normal, lo que queremos nosotros cuando nos relacionamos con cualquier administración. La última. Y la última tiene que ser hablar del tema de moda, inteligencia artificial. Mencionabas antes en tu charla la importancia que va a tener la inteligencia artificial para las administraciones públicas. Pero al ciudadano, ¿en qué le va a beneficiar realmente la incorporación de inteligencia artificial en los procesos administrativos? Bueno, vamos a ver. La inteligencia artificial, ya digo que tiene varias vertientes. Nosotros utilizamos más de 20 soluciones. A veces hablaba de cuál es la frontera de la inteligencia artificial, ¿no? A nadie nos extraña que le hablemos al móvil preguntándole por un recorrido, haga sus cálculos y nos conteste en voz. La gente eso no entiende que es inteligencia artificial, es lo normal, ¿no? ¿Cómo me relaciono con el móvil? Quiere decir que la mentalidad de las personas va cambiando. Eso es inteligencia artificial. Nosotros utilizamos muchas soluciones de inteligencia artificial, primero para eficiencia. Es decir, somos capaces de ver en nuestro geoportal, en un rastreo de un análisis aéreo de un rastreo de puntos, pues yo qué sé, el tipo de vegetación que tenemos en Madrid, si una tormenta ha podido, como tuvimos en Filomena, ha podido hacer perder masa arbórea, el tipo de tejados que tenemos, si se ha construido una piscina, si estos tejados pueden tener algún problema con amianto, muchísima información. En seguridad, la inteligencia artificial puede mirar las cámaras de seguridad y seleccionarte aquella donde puede haber algún movimiento. Todos estos elementos son de eficiencia interna, y tenemos un laboratorio tributario donde podemos hacer simulaciones de los efectos que va a tener tanto en eficiencia como en fraude determinadas actuaciones, pero podemos hacer, por ejemplo, que antes recibimos 300.000 documentos, y un sobre de inteligencia artificial lo que te permite es leer el documento y distribuirlo automáticamente, acertando mucho más de lo que acertaría una persona en tiempo real. Todo eso es eficiencia. Pero mira, te voy a poner un ejemplo un ejemplo claro de uso de inteligencia artificial, que hay muchos. Madrid ha desarrollado un asistente virtual basado en IA, con todas las garantías jurídicas y legales, que permite. En las grandes ciudades hay un problema de soledad no deseada. ¿Por qué? Porque la población se desplaza a las ciudades, la gente cada vez vive más y hay muchísimos mayores que viven solos. En Madrid, 600.000 mayores de 65 años. Muchos que viven solos y algunos con problemas de soledad no deseada. Nosotros tenemos un programa que acompaña a los mayores. Pero ¿cómo detectar mayores que pueden tener un problema de soledad no deseada? Nosotros no somos capaces de llamar a todo el mundo, está autorizado. En cambio, un asistente virtual basado en análisis de sentimiento con inteligencia artificial, con todas las garantías, ya digo, jurídicas,
es capaz de, en una conversación automatizada, poder detectar que el mayor con el que estás hablando puede tener algún problema de este tipo y no hacer ninguna actuación con él, pero avisar a los servicios sociales. Y mientras que los servicios sociales tienen una capacidad X, un sistema de inteligencia artificial de esta forma tiene una capacidad enorme e inmensa de hacerlo todo en casi tiempo real y enfocar a gente que no hubiera detectado durante años que tiene ese problema a detectarlo prácticamente en tiempo real, que puede tener para llevarlo a los servicios de municipales que podrían atenderle. Un ejemplo de los que puede haber muchísimos. Se nos acabó el tiempo, Fernando, pero seguiremos hablando porque no es ni la primera ni va a ser la última vez que charlemos tú y yo de estos temas que nos apasionan a los dos. Seguro. Muchísimas gracias. Nos apasiona como profesionales y como amigos, Joaquín. Sin lugar a dudas. Lo más importante es lo de la amistad por encima de todo y las ganas que tenemos de ayudar cada uno desde nuestro punto de vista y nuestro puesto de trabajo para que todo esto vaya mejorando y que el ciudadano y la tecnología vayan cada vez más de la mano.